Buenas noches, mi querido amigo y hermano, que Dios me lo bendiga. Espero que esté gozando de salud, que esté siempre con las cosas de Dios. Vamos a predicar nuevamente una vez más acerca de algo bien importante que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, como por ejemplo es el amor a Dios. Vamos a orar para que Dios bendiga este momento y pues nos tenga siempre Él en su mente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este momento, por tu palabra que a, nos va a llegar a nuestro corazón para que nosotros podamos ser mucho más limpios cada vez más para ti, Señor. Bendice este momento de principio a fin y que sea esta palabra maravillosa para todo aquel que necesita de ti y pueda entender todo lo que es necesario hacer. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pido y te doy las gracias. Amén y amén. Voy a pasar al primer grupo, a cantar la primera alabanza. Cántela si usted puede para que Dios pues tenga sus ojos directos a usted. Que Dios le bendiga. Dios bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que sin duda solo el poder de Dios. Sobre el poder de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a cantar la siguiente alabanza. Todo es posible. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. La mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Dios les bendiga, hermanos. Los dejamos con la predicación. Bueno, maravillosas las alabanzas, señores, amigos, hermanos. Esas alabanzas son maravillosas. Vamos a hablar un poquito del amor hacia Dios. Nosotros debemos de saber que si el amor nuestro hace que Dios mueva las cosas para nuestro propio bien. Si nosotros tenemos ese amor, entonces somos de Dios. Si no, somos del mundo. Somos servidores de Satanás. Muchas veces las personas no creen en todas estas cosas, pero hay cosas maravillosas que uno puede ver y entender. Vamos a comenzar. Vamos a hablar del libro de Segunda de Juan, capítulo 5, versículo 2 y 3. Y dice así: en esto conoceremos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, pues este es el amor de Dios. Oigan, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos
no son gravosos. Cuando habla de que no son gravosos, significa que no son difíciles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque has sido un Dios maravilloso por todos nosotros. Siempre nos has dado lo que nosotros hemos necesitado. Y de la misma manera te vamos a pedir, Señor, que hagas la misma fidelidad con todos aquellos que ven estos videos de tu palabra, Señor. Y este pequeño culto que nosotros lo hacemos para honrarte y glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, porque tú eres digno de la honra y la gloria, así como nuestro Señor Jesucristo también. Hay que honrarlo, porque Él es el Hijo tuyo y nosotros lo sabemos. Gracias, Padre. Amén. Pues dice la palabra, en esto conoceremos que amamos a los hijos de Dios. ¿A quiénes? Nuestros hermanos en el Espíritu. Mira, no le podemos llamar hermanos aquellos que no hacen la voluntad del Padre, aquellos que no le conocen todavía. Mas sin embargo, nosotros no podemos ser ajenos a eso de llamarles hermanos. Pero verdaderamente son a los hermanos que estamos en Cristo los que debemos de amar. Y tenemos que amar al que no está también en Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros no le amamos, no le vamos a hablar la palabra. Tenemos que hablar la palabra. Por eso dice, en esto conoceremos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios. Si nosotros siempre estamos pensando en Él, es porque nos enamoramos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos la necesidad, muchas veces, bueno, el que ya tiene bastante tiempo y conoce de Dios, siente la necesidad y no se aflige. Pero llega el momento cuando nuestro Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo nos da lo que nosotros necesitamos. Es por eso que nosotros nuestras cosas, nuestras peticiones tenemos que ponerlas en el corazón, porque allí las va a encontrar Él. Pensémoslo, ese es nuestro secreto, pensémoslo y pongámoslas en nuestro corazón, que mira, en unos días, en unos minutos o en unas horas, eso se da. Por eso dice, y guardamos sus mandamientos. ¿Usted sabe cuáles son sus mandamientos? Bueno, el gran mandamiento es, primero, amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Es el primer mandamiento. El segundo mandamiento sabemos que amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Y eso es aquellos que nunca se han acercado a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo. A esos tenemos que hablarles para que se acerquen. Hay muchos que no les gusta. Eso sí, siempre se va a dar. Hay personas que no quieren que se les hablen. Pero hay muchos que tienen necesidad. Nosotros no podemos hacer distinción de personas. Tenemos que hacerlo con todos. Nada menos hoy me estaba dando el testimonio una persona que había él evangelizó a un vecino. Y este vecino dijo que sí, que le encantaba, que él no le gustaba hablar con las personas cristianas. Pero dijo, pero me ha gustado lo que usted me ha hablado. Entonces ahora él siempre le decía, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? ¿Cuándo vamos a ir a la iglesia? Yo le dije, mire, no le diga. Mire, parecería malo eso, ¿verdad? Pero fíjese que no es así. Porque cuando yo recibí al Señor y me decían, mira, vamos a la iglesia, me caía mal. No me gustaba que me invitaran. Pero vino el tiempo y fue una fecha
desde el día que yo recibí al Señor, al día que yo empecé a ir a sentir la necesidad de ir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Empecé a sentir. Entonces yo le dije a él, mire, no le háblele como su hermano, háblele las cosas de Dios, no le insista, porque le va a caer mal y no va a ir. Déjelo. ¿Sabe cuánto tiempo tardé yo en ir? 12 años. Y se quedó sorprendido. Pero cuando a mí me invitaban, a mí no me gustaba. Por esa razón es de que nosotros tenemos que hablarle el evangelio, que es invitar a hacer la oración de fe, la oración de arrepentimiento también, que es la misma. Pero ya no es de nosotros el convencer a las personas, sino que ya es del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que confiar en eso. Y debemos de tratar de alcanzar a todo aquel que no tiene nada que ver, que no quiere saber de Dios. Alcanzarlo con la palabra. Por eso dice así, pues este es el amor, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. O sea, si nosotros respetamos los mandamientos, los cumplimos, ese es el amor que le tenemos a Dios. ¿Por qué le digo esto? Se lo digo porque a Dios le agrada que nosotros guardemos el mandamiento. Pero que el mandamiento no es para nosotros, son para los de afuera, dice la palabra. Pero a Él le encanta que nosotros las tomemos como si fuera para nosotros. Por eso dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mire, hay unas religiones o congregaciones, como le queramos llamar, como mejor lo entendamos, que dicen que solo es el Padre. No. Nuestro Señor Jesucristo dice que si creemos en el Padre, que creamos en Él también. Dice las Escrituras que el que no viene con la doctrina de Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros no lo consintamos, dice, porque entonces estaríamos haciendo con ellos las mismas malas obras de ellos. Recibimos a nuestro Señor Jesucristo, como le dijo Jesús al discípulo, si me conocéis a mí, conocéis al Padre, porque la misma obra hago que Él. Y el Padre dice que el que no recibe al Hijo, no lo recibe a Él. Y el que no recibe el Espíritu, no cree en el Padre ni en el Hijo. Y hay personas que solo creen en el Espíritu, otros solo creen en Jesús y otros solo creen en el Padre. Usted sabrá quiénes son esas congregaciones. Pero nosotros tenemos que creer como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay personas que dicen, ustedes son igual que los católicos, porque todos les dicen así a los hermanos. Pero no es así, ellos también tienen esa divinidad de conocer de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y así bautizan. Y eso está bien. En eso tenemos que ver que estamos bien. Entonces dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros lo creemos. Bueno, es más, hay personas que ni siquiera conocen a Dios, pero dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Estas personas tal vez no han recibido a Cristo porque no han llegado a alguien que les hable. Pero el día que le hablen tal vez lo van a recibir.
¿Por qué? Porque ya Dios los vio, porque les dio el conocimiento, aunque muy poco, pero lo tienen. Solo es de paciencia. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, la verdad que nosotros tenemos en las Escrituras, esas son las palabras verdaderas. Fíjense bien, es el Espíritu. Por eso es cuando nosotros leemos la palabra, nos vamos llenando de ese Espíritu. Entonces, llegamos a un momento en que estas palabras son grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente y puestas en nuestro corazón. Entonces, cuando eso sucede, nosotros estamos adquiriendo el conocimiento que Dios nos da. Entonces podemos empezar a pedir. Mire lo que dice el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se da cuenta? Si nosotros pedimos, Él nos oye. Si guardamos sus mandamientos, vamos a recibir. Si nosotros las escrituras, las leyes, nosotros están escritas en nuestra mente y están puestas en nuestro corazón, ¿cómo cree que Dios no nos va a dar algo? Dice la palabra. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. ¿Cree usted que Él no nos va a dar la petición que le pidamos? Claro que sí. Y no se lo digo solo porque está escrito, sino porque nosotros como familia acá la vivimos. No somos cualquiera. Nosotros vivimos lo que le pedimos al Señor. Y mire, por las cosas malas, Él siempre está adelante con nosotros. Nos pone, mire, la solución adelante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener fe, esperar y tener confianza. Eso es todo. No es difícil. Pero todo el mundo dice, andar en las cosas de Dios es difícil, dice. Claro, si la ansiedad te mata. La ansiedad es del mundo. Eso te mata. Pero si estás para allá, para acá. No. No es así. Tenéis que confiar en el Señor. Porque por eso se lee. Porque esa escritura son palabras espirituales. Y esas son las que entran en nosotros. Y eso es lo que nos llena de la misma misericordia de Dios. Fíjese bien. Más dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Oiga, le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Por ejemplo, ¿cuál sería un pecado que no sea de muerte? ¿Cuál sería? Por ejemplo, el que usted no pueda relacionarse con las personas porque tiene un trabajo demasiado fuerte. O sea, que le exige tiempo. Ese es un pecado no de muerte, ¿verdad? Pero ¿cuál es el pecado de muerte? Que aún las personas hablándole a usted, mire, hagamos oración de fe. Mire, Dios le ama. Dios quiere que usted sea salvo. Dios tiene amor para todo. Y usted diga, no creo en eso. Ese es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte porque si tú mueres pensando así, tú no vas a vivir en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque
Te pusiste un velo en tu mente y en tus ojos y no puedes ver lo que realmente ves. Yo conozco personas que me dijeron en un tiempo, no hombre, vos te andás ahí juzgando por eso, porque te metiste eso en la cabeza, me dijo. Y ese tipo, créame, que para él es lo material su vida. Dios no es una prioridad para él. No es una prioridad. Y sigue viviendo así, ¿verdad? Y cuando uno habla con él, porque nosotros no vamos a ser enemigos por eso. Vamos a hablar porque en su momento ahí vamos metiendo siempre la gotita, la gotita, la gotita. Pero podemos ver en él la necesidad. Bien se nota. Por eso dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, ¿verdad? Pero hay personas que le gusta matar. No puede vivir si no mata. Esos son pecados que ya no se deben de pedir por esa persona. Porque o sea, ya está puesto para quitar personas, no importando lo que sea. Ese ya va directamente. Ahora, si se arrepiente, si uno le dice se arrepienten, qué bueno. Pero hay personas que no son así. Porque recuerdo que hace unos años andaba una persona predicando el evangelio. Y hubo uno que se levantó y le dijo, mira, si seguís predicando, yo te voy a matar. Y no le hizo caso y siguió predicando. Y lo mató. No, eso no le tiene ningún temor a Dios. Son pecados por los cuales ya no se puede pedir por ellos. Son pecados de muerte, dice ahí la palabra. Dice, toda injusticia es pecado. Si nosotros somos injustos hacia a las demás personas, ese es pecado. Y nosotros tenemos que saber a través de la palabra lo que es injusto. Y dice, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guardará. ¿Quién fue el engendrado de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros no cometemos pecado, Él nos guarda. Y nos guardará en el día terrible. Porque no crea que esto no se va a poner difícil. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles. Y esto se va a poner cada vez peor. Esto no va a mejorar. Tal vez las personas tienen de que todo va a mejorar. No, no va a mejorar. ¿Por qué? Porque ya vamos bien avanzados en el tiempo de principios de dolores. Estamos bien avanzados. ¿Cómo se inició aquí en El Salvador? Se inició con las maras. Con la guerra anterior también. Ahí empezó. Con las maras fue peor. Hoy vienen otras cosas más que no sabemos qué puede suceder. Pero que vienen, dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mira, te puede mandar los dardos de fuego. Te puede poner en angustia, en cualquier cosa que te esté quitando la vida. Pero no te toca. No te toca. ¿Por qué? Porque ¿quién te guarda? El que nuestro Dios engendró, que es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Oiga, las personas todas que no conocen de Dios, esas están bajo el maligno, en las manos de Él. Por eso es que nosotros cuando recibimos al Señor, hacemos la oración de arrepentimiento, el enemigo no empieza a atacar. Ponete a oír alabanzas y vas a ver cómo te empiezan a quitar lo que tú tienes, que Dios te ha dado.
Pero ¿sabes qué? Tú tienes la paciencia, tienes ese espíritu de que el Señor siempre te va a proteger. Te quitan una cosa y Él te manda otra y mejor. Así es la vida en Cristo. Así el Señor nos tiene perfectamente bien a nosotros. Por eso es que hay que guardar la paciencia. Porque esa es un arma para nosotros. La paciencia. Porque ahí guardamos la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la que venció al mundo. Por eso dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en el verdadero, en el Hijo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, como lo dice Juan 14, 7. Yo soy el camino, dice, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que si estamos en Cristo, creemos que es el Hijo de Dios, guardamos la fe en Él, guardamos esos mandamientos de no robar, no fornicar, no adulterar, no levantar falsos testimonios de nuestro prójimo. Estamos agradando al Padre. Estamos agradando a nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos honrando con esas palabras. Entonces, cualquiera que sea tu petición, Él te la dará. Y de hecho te digo que cuando hagas oración de fe, viene la petición de tu vida eterna. No vas al lugar donde vas a hacer, donde las personas se queman y pasan una eternidad quemándose. No, vas a ir a gozar allá con el gran Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Él te alumbrará, Él estará contigo. No habrá otro más que Él. Yo te invito a que hagamos la oración de fe, que es la misma de arrepentimiento, que es la que tú recibas, será tu salvación. Porque Dios lo que quiere, como dijo Él en su palabra, muchos tienen por tardanza mi venida, pero a la verdad lo que quiero es que todos se arrepientan y tengan vida eterna y no se pierdan. Así es de que, hermano, yo te invito, amigo, yo te invito a que hagamos la oración de fe. Repite después de mí. Esta es una guía, pero verdaderamente cuando lo hagas de corazón, tú mismo lo vas a notar. Así como lo anotó otro amigo hoy, que llegó a darme el testimonio y a darme las gracias, porque todo lo que yo le dije, se le cumplió. Me hubiera gustado verte dicho esto desde un principio. Se quedó encantado. Desde que recibió a Cristo, él está con el Señor. Y llegó con su promesa. Por eso quiero que tengas esas promesas tú también. Repite después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú la hiciste, mi hermano, tienes la vida eterna, así como la tenemos nosotros. Un día vas a necesitar bautizarte y vas a ver
que tu vida cambiará enormemente, porque eso es una actitud de obediencia hacia Dios. Que Dios te bendiga y espero que también podamos tenerte presente viendo este video y llenándote del Espíritu Santo a través de la palabra. Que Dios te bendiga, mi hermano. Amén.